Muy bien, hasta aquí ya conoces cómo funciona la clase Scanner. Ahora yo te quiero mostrar cómo nosotros podemos saber si existe un token dentro del buffer y cómo podemos evitar los errores. Para ello, yo voy a comentar toda esa línea de código hasta solicitar in. Muy bien, todo esto lo voy a comentar. Muy bien, ahí está comentado. Por lo tanto, esto no se va a ejecutar. Simplemente es para poder explicarte los demás temas. Perfecto, entonces, ¿cómo saber si existen toques dentro del buffer? Si existe alguna letra, algún número, algún carácter especial, algún enter, y cómo poder evitar ciertos errores. Es decir, cuando se valide que el usuario ingresó un número y lo que tú estás solicitando es un string, se va a ejecutar un error. Pero ¿cómo poder validar ello? Para esta situación, voy a hacer lo siguiente. Digo la línea de código system.out.println y le digo que me ingrese un valor. Y le digo que ingrese un número entero positivo. Y voy a imprimir este valor. Nuevamente utilizo el system.out.println y voy a imprimir una variable que va a ser número. Y agrego el punto y coma. Voy a crear esa variable antes del system.out.print, que sería aquí. Y número va a ser igual a el objeto tipo scanner.nextIn. NextIn. Muy bien. Quiero mostrarte el error que yo te estoy mencionando, que es el system.error. Voy a ejecutar nuevamente el archivo. Voy a crear mi clase. Para ello utilizo el comando javac. No tenemos ningún error. Procedemos a ejecutar la clase. Ingreso un valor. Por ejemplo, el 23. No pasó nada. Ok. Voy a volver a ejecutar y voy a ingresar una letra. Por ejemplo, estas letras. Enter. ¿Y qué me dice? Input mismatch exception. Que ha habido una excepción, un error. Y me imprime este error. A eso me refiero con el tercer string dentro de Java. El string para los errores, porque yo estoy solicitando un valor entero y estoy ingresando un texto. Por lo tanto, me está mostrando este error. Muy bien, entonces regresamos a nuestro código. ¿Cómo yo puedo validar ello? En primer lugar, quiero enseñarte cómo tú puedes saber si existe un token dentro del buffer. Para ello, voy a crear una condición if else. Muy bien, ahí lo tengo, if else. Dentro del if voy a agregar la siguiente condición. Utilizo mi objeto tipo scanner sc punto hash n mayúscula next y abro paréntesis. Esta condición me va a validar si existe un valor dentro del buffer, si existe un token. Si existe un token dentro del buffer, lo que va a hacer es crear esta variable, almacenar el valor dentro de esa variable y imprimirlo. Es lo que estoy haciendo. Estoy copiando esas dos líneas dentro del if. Y ahora voy a eliminar esas dos líneas y voy a crear el else, lo contrario. ¿Qué pasaría si no se cumple la condición? Es decir, el buffer no contiene un valor, está vacío. Para ese caso, voy a enviar otro mensaje por consola. Voy a escribir system.out.print ln y voy a indicarle que el buffer está vacío. Y agrego el punto y coma. Y aquí le voy a eliminar el ln para que no haga ningún salto de línea. Y voy a eliminar el link porque lo que quiero es que me envíe un mensaje en donde indique que diga que sí, en verdad existe un valor dentro del buffer. Muy bien, para ello voy a enviar el siguiente mensaje. Existe un valor dentro del buffer. ¿Ok? Hago un espacio y voy a concatenar ese valor para que veas realmente que el valor que me está retornando es un valor booleano, un true false. Como es true, se va a ejecutar lo que está dentro del if. Muy bien. Entonces, lo que me debe de concatenar es el valor que tenga el método hashNext. Voy a guardarlo, control G, y voy a volver a ejecutar. Me encuentro en el símbolo del sistema, procedo a ejecutar el comando javac, el nombre de mi archivo .java. Enter. No tengo ningún error, por lo tanto procedo a ejecutar
mi archivo .class. Muy bien, ahí dice ingrese número entero positivo. Ingreso número 34. Y me sale el mensaje de existe un valor dentro del buffer. True. Ok, entonces la condición es verdadera. Me salió true. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. True. Por lo tanto, como la condición es verdadera, me imprime este mensaje. De esa forma yo estoy validando de que realmente el buffer tiene un valor almacenado con ese método. Ya lo conocemos entonces, ya lo hemos visto en prueba. Ahora, ¿cómo yo puedo validar un dato en particular? Porque vimos que si yo ingresaba una letra, me salía un error. ¿Cómo yo puedo validar ello? Como nosotros ya sabemos que esta condición nos permite validar que existe un dato almacenado en el buffer, ahora yo voy a crear otra condición que nos permita validar si el dato que está almacenado es el que nosotros queremos. Voy a crear nuevamente otro if else. Abro las llaves, escribo else y nuevamente abro y cierro llaves. Ahí lo tenemos. If else. Muy bien, generamos un indentado. Ahora sí, está todo ordenado. Dentro del if, ¿cuál era el segundo método que te mostré en la teoría? Era el siguiente: sc.as.next con n mayúscula y el tipo de dato que yo quiero validar. Por ejemplo, si yo quiero validar que sea un número entero, ya agrego paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. A través de este método, yo estoy validando que si el dato que está almacenado dentro del buffer realmente es un valor entero. Si es un valor entero, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a crear una variable que se va a llamar número y esta variable va a almacenar ese valor. Utilizo el objeto scanner sc.nextInt con i mayúscula. Abro y cierro paréntesis, punto y coma, y voy a crear un mensaje por consola: system.out.println, y digo que muestre el valor que tenga la variable número. Y agrego el punto y coma. De esa forma, estoy validando si realmente el dato que ingresó el usuario es un valor entero, que lo muestre. Pero si no es un valor entero, lo que va a hacer es enviar otro mensaje, pero en ese caso le voy a indicar que el valor ingresado no es un valor entero positivo. No es un valor positivo. Muy bien. Y de esa forma yo estoy validando, en primer lugar, que exista un valor dentro del buffer, y una segunda condición que valida si realmente el dato que ingresó es un entero. Y yo podría cambiar por cualquier otro tipo de dato. Recordemos que teníamos esos tipos de métodos: next byte, next short, next in, next long, next float, next double, next boolean, next line, next. Yo puedo validar con cualquiera de estos tipos de métodos que me va a validar un determinado dato. ¿Ok? Si yo quiero trabajar, por ejemplo, con un dato decimal, aquí le cambiaría simplemente por double. Pero como no es el caso, yo voy a trabajar con el in. Pero ya sabes que puedes modificarlo en esa parte. Y obviamente aquí sería next double. Tendrías que modificar en esas dos partes. Y el tipo de dato también tendría que modificarse porque sería un double. ¿Listo? Muy bien. Dicho ello, vamos a verificar que nos está mostrando el programa. Voy a volver a compilarlo y me dice que me falta el punto y coma. Y agrego el punto y coma a esta instrucción. Muy bien, ahora sí, guardo y vuelvo a ejecutar. Ejecuto el comando y he agregado un punto de más. Y quito el punto en esta parte. Corregido ello, voy a ejecutar mi comando Java. Ejecuto el comando Java C. Una vez ejecutado, no tenemos ningún error. Procedemos a ejecutar el archivo .class, que es Java y el nombre de mi clase. Me dice que ingrese un número. Voy a ingresar el 23 nuevamente. Me dice, existe un valor dentro del buffer, true. Y me imprime el valor. Ahora voy a volver a ejecutarlo, pero esta vez voy a ingresar una letra, por ejemplo, D. Y me dice, existe un valor dentro del buffer, pero me dice, no es un valor entero positivo. Y de esa forma yo estoy validando
que es realmente el valor que estoy pidiendo. Pero supongamos que yo quiero pedir al usuario una y otra vez hasta que me ingrese el valor correcto, el valor que yo estoy pidiendo. ¿Cómo haría ello? Ello lo podemos hacer a través de un ciclo repetitivo, de un bucle. Ya has visto los bucles while, do while, los bucles for. Podríamos utilizar cualquiera de ellos. Yo voy a utilizar el bucle while. Ok, vamos a realizarlo para que veas cómo podrías implementarlo para pedir al usuario una y otra vez que ingrese un valor hasta que realmente se valide que el valor que ha ingresado es el que estamos solicitando. Voy a comentar las otras líneas de código para que no esté interfiriendo y voy a agregar un comentario. Pedir valor correcto hasta cumplirlo. Muy bien. En primer lugar, voy a enviar un mensaje por consola system.out.print en donde le indico al usuario que ingrese un número positivo, entero positivo, dos puntos y un espacio para que no se amontone con el valor que va a enviar el usuario. Y ahora voy a utilizar la estructura while. Escribo la palabra reservada while y genero la estructura, su sintaxis, que es la siguiente. Muy bien. Ahora, dentro de los paréntesis, yo voy a utilizar el método hasNext, ¿ok? Que ya lo vimos que era para validar un tipo de dato. Voy a utilizarlo para validar si el dato que me ingresó es un entero, muy bien, que lo permita. Pero si no me ingresó ese dato, que le vuelvo a pedir una y otra vez, hasta que me ingrese un valor entero positivo. Por ello, utilizo ese método. Pero en la condición yo debo de realizar una modificación. Mientras el valor sea falso, mientras la condición sea falsa, que se ejecute una y otra vez todo lo que está dentro de las llaves. Pero en este caso, digamos que el usuario ingresó el valor número 3. 3 es un tipo de dato entero. Sí, es un tipo de dato entero. Por lo tanto, va a ejecutarse una y otra vez todo lo que esté dentro de esas llaves. Y recordemos que lo que queremos es que se ejecute una y otra vez, pero cuando el valor que ingresó no es un valor entero. Y para ello utilizo un tipo de operador relacional que ya vimos. Utilizo el operador diferencial. Este operador lo que hace es convertir la expresión condicional. Si yo estoy indicando que vamos a obtener en esta condición es verdadera, con este operador la convierto a falsa. De tal forma que se estaría leyendo de la siguiente manera. Mientras el valor que ingresó el usuario no es un entero, que se ejecute todo lo que está dentro de las llaves. Ojo, no es un entero, es decir, es un asterisco, es una letra, es un decimal, pero no es un entero. Se va a ejecutar una y otra vez. ¿Y cuál es la instrucción que se va a ejecutar? Sería la siguiente. Voy a escribir un mensaje system.out.println y voy a enviarle un mensaje. Voy a hacer un salto de línea, un slash invertido n y le voy a indicar error, dos puntos, valor no válido. Voy a agregar este símbolo y voy a indicarle que vuelva a intentar. Y agrego el punto y coma. Muy bien, hasta ahí. Yo simplemente he enviado un mensaje indicándole que el valor que ingresó no es el correcto. Hay un error ahí con su dato. Luego voy a limpiar el buffer. Recuerda, para que el siguiente dato que ingrese me lo vuelva a validar. Para ello necesito limpiar el buffer. Utilizo entonces el método .next porque simplemente quiero que me limpie ese toque. No quiero que limpie todo. Puedo utilizar también el next line, pero en esta ocasión yo voy a utilizar el next. Y nuevamente voy a copiar ya la línea de código que tengo arriba y la voy a pegar después del next.next. Perfecto. Ahora sí, ordeno mi código y voy a volver a enviar un mensaje ya. Cuando el usuario ingresó el valor correcto, ya la condición no se debe de cumplir y va a salir. Y va a continuar con las siguientes líneas de código. Yo en este apartado le voy a indicar: enhorabuena, has ingresado un valor correcto. Y como ya ingresó un valor correcto, recién voy a crear una variable de tipo entero que la voy a nombrar como número. Y este va a ser igual al objeto_scanner.nextInt, que es el valor que ingresó el usuario que se encuentra almacenado en el buffer. Y voy a enviar nuevamente un mensaje por consola system.out.println. Aquí voy a agregar también ln, ¿ok? Para que haga un salto de línea. Y aquí voy a agregar la variable número, el valor que tenga la variable número.
agrego el punto y coma, guardo el archivo y procedo a ejecutar. Limpio mi consola y ejecuto el archivo .java. No tenemos ningún error, por lo tanto procedo a ejecutar la clase. Enter. Y ahí me dice, ingrese un número entero positivo. Voy a ingresar una letra. D. Me dice, error. Vuelva a intentar. Ingrese un número entero positivo. Voy a escribir 56.8. Enter. Me dice, vuelva a intentar. Ingrese un valor positivo entero. Ingreso número 4. Ahora sí, enhorabuena, has ingresado un valor correcto. Número 4. Y de esa forma nosotros podemos utilizar el método hashNextInt, en mi caso, para pedir una y otra vez hasta que me ingrese un valor entero positivo. Como te dije, puedes tú trabajarlo con cualquier otro tipo de dato utilizando estos métodos. NextByte, NextShort, NextInt, NextLong, NextFloat, el que más se adecue a tu programa, a tu solución. Perfecto, entonces hasta aquí ya has visto, perfecto, hasta aquí ya has visto cuál es la funcionalidad de la clase Scanner. Cómo poder identificar los tokens, si existen o no un token dentro del buffer, poder evitar errores, cómo poder validar un tipo de dato exclusivo al usuario para que ingrese sí o sí ese dato y mientras ese dato no lo ingresa, no procede con las siguientes líneas de código. Y en el siguiente video vas a ver cómo poder establecer un límite de token, es decir, que si el usuario ingresa en una sola línea, el número 1, 2, 3, 4, que ese coma nos sirva como delimitador, de tal forma que ese valor 1 lo almacene, ese valor 2 lo almacene, ese valor 3 lo almacene. Y no tener que estar pidiendo al usuario, ingrese número 1, ingrese número 2, ingrese número 3, sino que en una sola línea ingrese todos esos datos y que nuestro programa se encargue de separarlos por la coma. Pero eso lo vemos en el siguiente video.